Queremos saber cómo están haciendo para volver a su casa en el medio del paro. A partir de las 7 de la tarde no hay más colectivos, así que el regreso a casa va a ser un regreso complicado. Hablando del paro, justamente lo voy a saludar a Ricardo Carpena. Él es periodista especializado en el mundo gremial. Vamos a decirlo, es el periodista que más sabe sobre el mundo sindical, así que qué mejor que hablar con él en un día como hoy. Ricardo, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Muchas Bueno, gracias. pero es así, sabes mucho sobre el tema. Hoy el primer paro del gobierno de Javier Milei, a poco más de 40 días de gobierno. Tu primer análisis, ¿qué es lo primero que has visto de lo que ocurrió? También con un discurso de Pablo Moyano bastante virulento, ¿no? Con palabras muy fuertes hacia Caputo, que de hecho salió a responderle. ¿Cuál es tu primera mirada? Me da la sensación de que se cumplió la expectativa que tenía la CGT, que es dar una demostración de fuerza en la calle, Ujú. como una suerte de advertencia, ¿no?, hacia el gobierno, después de una primera etapa donde tenemos que recordar que había negociaciones reservadas entre la dirigencia de la CGT y Guillermo Francos, actual ministro del Interior, Ujú. que se frustraron o quedaron de alguna forma desvirtuadas cuando se conoció el DNU, y esa reforma laboral que Franco le había prometido a la CGT, que no iba a ser tan dura, terminó siendo peor de lo que la CGT imaginaba, y ahí se produjo, digamos, el quiebre Claro. entre el grueso del sindicalismo y el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento se significó esta suerte de postal de protesta de la CGT, que está dirigida obviamente a tratar de conmover a Milei para obligarlo a convocar a la central obrera y tratar de negociar lo que se pueda en este contexto, ¿no? Ujú. Y con tu El tema, conocimiento, eso, ¿no? Del mundo sindical, ¿qué tan, qué tanto efecto puede llegar a tener en términos concretos una movilización como esta en un gobierno como el que tiene Javier Milei? es una muy buena pregunta, porque en realidad quizás en algún otro gobierno, en otro momento de la historia sobre todo, una movilización, un paro de la CGT, conmovía las estructuras políticas y Mm. económicas y provocaba algún tipo de reacción por parte del gobierno de turno para tratar de hacer lugar a los reclamos que exponía la central obrera. Hoy ya no sucede eso, no es un Mm. fenómeno nuevo, porque en realidad podemos acordarnos de los paros que le hizo Hugo Moyano a Cristina Kirchner, Mm. que fueron 5 paros generales, y sin embargo Cristina nunca modificó una sola política. Claro. Lo mismo pasó con Macri, otros 5 paros generales que tampoco lograron conmover al gobierno de Cambiemos y provocar algún tipo de medidas a tono con lo que esperaba la CGT. Entonces, en este gobierno, para colmo, con esta impronta que tiene Milei, tan desconcertante para la tradición de la política, es justamente, me parece, el efecto contrario, ¿no? Es el Mm. efecto contrario al que quiere la CGT, porque justamente yo creo que Milei está aprovechando este escenario en el cual la CGT le está proponiendo entrar o subirse, Mm. para tratar de sacar un provecho político. Milei lo está haciendo, por supuesto, tratando de dejar al sindicalismo con estos reclamos como un sector asociado a los que no quieren los cambios y atados a sus privilegios. Claro. Y también en este sentido, hoy, pese a que hay un sector dialoguista dentro de la CGT que quiere dar este golpe, digamos, del paro con movilización importante para poder negociar, hay un sector de la CGT que en realidad no quiere negociar y que tiene una expectativa política de desgastar al gobierno, ¿no? Mm. En esta tesitura está, no casualmente, Pablo Moyano. Vos hablabas de estas declaraciones muy desafortunadas, esta amenaza de Pablo Moyano a Luis Caputo, y bueno, justamente Pablo Moyano es un poco el ariete del sector más duro de la CGT, y justamente me parece que para el gobierno, en términos políticos, es pura ganancia que haya existido desde el atril del acto de la CGT una amenaza de uno de sus titulares de llevar en andas al tirar al riachuelo, digamos, al ministro de Economía, ¿no? Me parece que esa enormidad, si bien es un detalle en el contexto como está planteado el escenario, es algo que para
para los contendientes en pugna como están en este momento, creo que es un factor que para el gobierno es pura ganancia, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ahora, ¿a quién le habla Pablo Moyano? Hablando, ¿no? Justamente de la interna que vos mencionás. Hoy Pablo Moyano le habló a un sector del peronismo, ¿no? Cuando él dice estamos para exigirle a los diputados que hacen campaña cantando la marcha peronista, pero que cuando tienen que rechazar una ley que va en contra de los trabajadores se esconden y tenemos que ir a buscarlos a su despacho. ¿A quién le está hablando Pablo Moyano? Pablo Moyano le habla básicamente a los sectores dialoguistas de la política que están negociando para aprobar o para tratar de hacerle cambios a la ley ómnibus, y por supuesto le está hablando también hacia el peronismo, o sea, en todo este montaje, digamos, que significa en definitiva una protesta como la de la CGT, hay también, por supuesto, una intención de que la CGT se meta en la recomposición del peronismo, que como sabemos está muy dividido, muy peleado internamente, golpeado por la derrota electoral. Entonces hay un intento de la CGT, a partir de llevar adelante esta medida de fuerza, de meterse como un actor protagónico en la pelea por la recomposición del peronismo. Entonces Pablo Moyano y Héctor Daer también. Héctor Daer, recordemos, tuvo un discurso hoy muy duro también, lo viene teniendo ya hace semanas, y Daer, curiosamente, o no curiosamente, sugestivamente, digamos, es un representante del ala dialoguista del sindicalismo desde siempre, hace 20 años que está en su sillón de sanidad, y es el representante de los gordos, del sector más moderado y más dialoguista del sindicalismo, que ha dialogado con todos los gobiernos y ha tenido actitud contemplativa con los gobiernos de todo tipo, incluso el de Macri, y sin embargo hoy está en una postura muy irreductible, muy dura, ¿no? Entonces, también en esta postal que estamos viendo, también hay una intención de la CGT, más allá de tratar de o conmover a Milei para obligarlo a negociar o desgastarlo políticamente, también había una intención de meterse en la pelea para ver quiénes son los líderes del nuevo peronismo, ¿no? Claro, bueno, eso es clave. Ahora, Hugo Yasky hoy habló sobre por qué no hicieron paros durante la gestión de Alberto Fernández y básicamente dijo que aunque es verdad que la inflación creció exponencialmente, en ese entonces había paritarias y generación de empleo. ¿Qué pensás, ¿no? de estas palabras? Y también cómo analizás el tiempo, ¿no? El timing en el que se realiza este primer paro. Muy pronto. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Sí, obviamente que me parece que lo de Yasky es el representante, el líder de una de las fracciones de la CTA, la fracción kirchnerista, digamos, la más asociada con el kirchnerismo, así que es lógico que tenga esta postura. Lo que no, me parece que no dice del todo la verdad, Yasky cuando habla de las paritarias, porque en realidad hoy también hay paritarias libres. Es más, te diría que curiosamente, es el periodo que yo recuerdo, y tengo muchos años cubriendo temas sindicales, de paritarias más libres de las últimas décadas, ¿no? No hay una política, una pauta salarial definida por el Ministerio de Economía que sea dura o muy estricta. Hoy tenemos aumentos de sueldos pactados en las paritarias libremente, que superan ampliamente las previsiones de inflación, y no hay ninguna directiva de moderarlos. Así que me parece que lo que está haciendo Yasky es, digamos, acomodar un poco los datos de la realidad a sus necesidades o a su discurso político, ¿no? Vos lo que decías también es cierto, hay un dato concreto que es el dato más rápido de la historia reciente, desde el año 83, el paro que la CGT declaró con más rapidez desde 1983, el regreso de la democracia, y tiene que ver con un poco lo que hablábamos al principio, una necesidad por parte de la CGT, que está acostumbrada a que los gobiernos en general le tiendan una alfombra roja para sentarse a negociar. Hay una necesidad por parte de la CGT de incorporarse, de conmoverlo a Milei, de darle una advertencia para que Milei los convoque a negociar y a dialogar, ¿no? Entonces,
En este sentido, creo que es muy importante cuál fue el origen de esto, que como dije tiene que ver con una negociación reservada, un diálogo con Guillermo Franco que se frustró cuando se conoció el DNU, un DNU que estaba, que incluye una reforma laboral que no era tan dura, y eso es lo que esperaba la CGT, pero la última versión del DNU fue revisada por Federico Sturzenegger, que es el ideólogo, digamos, de la regulación económica, y tiene un perfil obviamente muy duro en materia laboral y contra el sindicalismo. Entonces, esto fue lo que terminó torpedeando realmente el diálogo o la buena relación entre el gobierno y el sindicalismo, y esto fue lo que marcó lo que vino después, ¿no? Claro. Que es lo que estamos viviendo, y es lo que tiene que ver, lo que va a pasar ahora, es lo más inquietante para el gobierno y para la CGT, ¿no? Porque yo creo que para la CGT es todo un desafío tratar de evitar caer en una profundización del conflicto que no lo llegue a nada, porque realmente si sigue haciendo paros y no provocan ninguna respuesta positiva por parte del gobierno, es muy desgastante para la CGT y queda preso de la posición de la izquierda, del kirchnerismo, de los movimientos piqueteros, y para el gobierno también es un riesgo, porque por supuesto está muy atado a lo que sucede en materia económica. Si la inflación realmente no baja y no hay datos concretos de la economía que contengan, digamos, los reclamos sindicales, más allá de lo que suceda con la ley ómnibus o el DNU, el gobierno va a estar en problemas para atajar la protesta social, ¿no? Entonces, Claro. en la medida en que no se canalice a partir de ahora, que no se establezca un diálogo entre las dos partes, yo creo que es un problema tanto para la CGT como para el gobierno. Yo creo que los dos, en términos ideales, ¿no? Uno habla en términos ideales, después empieza a aparecer la política de todos los días, de las necesidades de cada sector, pero me parece que en términos ideales, viéndolo desde afuera, creo que lo ideal para ambos es que haya alguna posibilidad de que se junten a charlar, a negociar, bajar las tensiones y ver, aunque sea, si pueden darle un cauce a estas diferencias que tienen, ¿no? Y en ese sentido, y con esto quiero cerrar, ¿cómo te imaginás lo que se viene en materia sindical para Javier Milei? Y me interesa tu análisis teniendo en cuenta el antecedente de Javier Milei, que tuvo un acercamiento con alguien como, por ejemplo, Barrio Nuevo, que después se terminó alejando. Hoy encuentra su primer paro y que termina siendo además el más rápido en la historia de la democracia reciente. ¿Qué análisis haces? Mira, yo creo que, por eso te digo, hay como una necesidad por parte del sindicalismo tradicional, el más dialoguista, el que ha tenido negociaciones con todos los gobiernos en función de buscar soluciones concretas a sus reclamos, necesidad de tender puentes. Yo creo que ahora no hay en este momento un diálogo establecido formalmente. Hay contactos muy esporádicos por WhatsApp, me dicen, entre Milei y algún dirigente sindical que vienen relacionándose desde hace mucho tiempo, pero esto no es una negociación oficial, estos son diálogos que tienen en forma esporádica, pero yo creo que hay una necesidad de, reitero, por parte de la CGT y también por parte del gobierno de llegar a un tipo de diálogo. Me lo estaba curioso, porque yo me acuerdo cuando lo entrevisté creo que fue el año pasado, en mediados de año, a Gerardo Martínez, y le pregunté por qué no le habían hecho paros a Alberto Fernández. Me habló que la CGT estaba pasando por un proceso virtuoso evolutivo, que es la forma en que él calificaba a la modificación que se produjo, a su juicio, en el sindicalismo, que habían pasado de una actitud muy confrontativa, a hacer paros a repetición contra los gobiernos, que ponían incluso en riesgo la estabilidad de esos mismos gobiernos constitucionales, a lo que él entendía que era un proceso de moderación y de cuidado por las formas republicanas. A eso es lo que llamaba un proceso virtuoso evolutivo. No es lo que estamos viendo estrictamente en estos días, con una CGT que decidió el paro, un paro general con movilización, a solo 18 días de comenzado el gobierno Milei, y termina concretando esas protestas a 45 días de iniciado el gobierno. Entonces,
estamos viendo un apresuramiento que tiene mucho que ver con este origen o este diálogo frustrado con el que arrancaron las dos partes, ¿no? Y yo creo que sería astuto por parte del gobierno de Milei si buscara alguna forma de relacionarse con el sindicalismo, que no fuera el aislamiento, que no fuera el ataque, porque, insisto, creo que de esta forma sería una manera de aislar a los sectores más combativos, que son los que están asociados con, insisto, el kirchnerismo, los movimientos piqueteros duros, o la izquierda, y darle más protagonismo, más presencia a aquellos sectores que, dentro de un contexto de las lógicas diferencias que hay, están dispuestos a sentarse a negociar. Entonces yo creo que sería interesante que también se despejara toda esta hojarasca, digamos, de declaraciones y de tensiones que están a la vista, pues me parece que en el fondo para el gobierno, considerando las tensiones que existen y las que van a venir en un mes de marzo que se perfila muy caliente por las variables económicas, el aumento de las tarifas, los precios, los colegios, y otras variables, sería interesante también que buscara esta forma de acercarse para evitar justamente que esta CGT siga obligada, entre comillas, a endurecerse cada vez más, ¿no? Totalmente. Ricardo, te agradecemos mucho por este tiempo con nosotros y por tu análisis. Te mandamos un gran saludo. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo. Ricardo Carpena, periodista especializado en todo lo que es el mundo sindical. Hoy, en un día clave, el primer paro general contra el gobierno de Javier Milei.